Mira, por ejemplo, Jordi, te pongo un ejemplo de un estudio clásico. Estoy hablando de la época en la que no había el móvil con el GPS, o sea, que es la época en la que íbamos con mapas. Que es curioso, Jordi, porque ha pasado años y ya es como lo que tenemos naturalizado, ¿no? Eso de ir a un sitio con el GPS, pero antes no era así. Antes realmente uno tenía que tomar un mapa o seguir indicaciones. Pues bien, se ve que los taxistas de Londres han de pasar unos exámenes, ahora supongo que ya la cosa habrá cambiado con el GPS, pero antes habían de pasar unos exámenes que eran totalmente exhaustivos, eran muy, muy exhaustivos y se les pedía que se aprendiesen miles y miles y miles de calles, porque se ve que Londres es una ciudad con muchas callejuelas, con muchos callejones, bueno, hay una complejidad importante. ¿Esto que llevaba? A que realmente esas personas que habían memorizado todo ese listado de calles y además también tenían la capacidad de ubicarse y de poder localizar esas indicaciones, esas ubicaciones, tuvieran una zona del hipocampo mucho más desarrollada. Es decir, que su región que se encarga de la memorización, de la memoria, de poder retener esa información, estaba mucho más desarrollada en comparación a población habitual o población corriente, ¿no? Claro, eso nos indica que esas personas habían trabajado, habían hecho un gran trabajo memorizando y esto había hecho que su región de la memoria se hubiera desarrollado más. ¿Cuál es al final el aprendizaje o la lección de aquí? Que el cerebro es muy plástico y que en función de cómo estimules tu cerebro vas a hacer que regiones específicas se desarrollen más o menos. Es un poco lo que se dice también en biología, la ley del uso. La ley del uso indica que aquello que tú más utilizas se desarrolla. Aquello que menos tú utilizas o haces uso, pues pierde también esa capacidad. Pongo otro ejemplo muy sencillo, el gimnasio. No sé si a ti te gusta el tema del deporte, el gimnasio, Jordi, o Va quizá muy bien el gimnasio, si sí. antes hacías. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, empiezas a ir al gimnasio? Que al principio pues tienes agujetas, ¿no? Cuesta un poquito, pero poco a poco vas desarrollando el músculo. ¿Qué pasa cuando dejas de hacer deporte o dejas de ir al gimnasio? Que eso que has ganado se pierde. Pues es lo mismo con el cerebro. Cuando tú estás de alguna forma estimulando ciertas capacidades, lo que hace es que el cerebro genere más conexiones y obviamente como también estás generando más células nerviosas en esa área, no solo tienes más neuronas y más sinapsis, sino también que esa zona se expande. Y además también se ha Ya. estudiado que se conecta con nuevas regiones, que eso también es algo novedoso, es un neuromito que se pensaba que era falso, ¿no? Es decir, el cerebro puede generar conexiones con otras áreas que a lo mejor en un principio no estaban previstas de que fueran posibles. O sea que el cerebro es como músculo, ¿no? Es como decías ahora, ir al gimnasio. Hay Totalmente. que entrenarlo, hay que entrenarlo. Si lo entrenamos, vamos a despertar facultades que tenemos dormidas y que ahora Totalmente. hablaremos. Se habla mucho a veces de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer es una de ellas. Y se ha estudiado también que la gente que durante toda su vida ha estimulado el cerebro, ha estado haciendo ejercicios que han sido retos intelectuales, ¿no? La lectura es un básico, pero también pues los sudokus, ejercicios de cálculo mental, sopa de letras, ha generado lo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es todas esas conexiones, todas esas áreas que se han expandido del cerebro, como si fuera ese músculo que se ha desarrollado, y lo que hace es como un colchón para que si hay una neurodegeneración sea más lenta y además también la persona esté un poquito más protegida que en comparación a población que no ha tenido pues una serie de estimulaciones cerebrales.